Pero al final quien manda, el importador, y es sobre quien recae la responsabilidad. Estamos grabando desde España, la ciudad de Barcelona. Teníamos un contenedor encallado, no había manera, el inspector, yo presionando con la aduana junto con el departamento, conseguimos que se liberara. Al cabo de 2 semanas, y el comercial llamó al cliente: ayer fui a comer con el inspector y ya conseguí... Para la agente aduanal en España no hay una responsabilidad solidaria, como en México, que los agentes aduanales tenemos una responsabilidad solidaria con el importador. Vale, pues mira, esta parte tiene que destruirse y esta otra la puedes comercializar. Pero al momento de trasladarlo a España, pues si lo ven en el anaquel, pues tendrían que tener esas regulaciones que tienen para el país, ¿no? Un comercial te plantea un reto y que gracias a tus conocimientos o a las relaciones que has construido lo consigas, ¿no? Es lo que más disfruto. Y hoy tenemos un invitado de lujo que va a venir a hablarnos de cómo se vive el comercio internacional en el área del transporte marítimo de este lado del Atlántico. Con Aduaneta ya vas a estar, del mundo aduanero te vamos a contar, desde la frontera hasta el mar, lo que importa te lo vamos a mostrar. Reglas que importan y exportan, todo lo que pasa aquí se comenta. Reglas que importan, no te lo pierdas, en cada episodio mucho por hablar. Hola comunidad aduanetas, estoy muy contenta y un poco emocionada, bueno, más bien mucho emocionada, porque hoy tenemos un capítulo muy especial y sobre todo muy internacional porque, como les comentamos, estamos grabando desde España, para ser exactos, desde la ciudad de Barcelona. Y hoy tenemos un invitado de lujo que va a venir a hablarnos de cómo se vive el comercio internacional en el área del transporte marítimo de este lado del Atlántico. Pues bienvenido, Víctor. Para mí es un placer tenerte con nosotros. Gracias, Sandra. La verdad es que, bueno, quería agradecerte a ti y a Brian por contar conmigo, ¿no? para participar en este espacio. Cuando nos conocimos y me explicasteis que hacíais esto, me pareció súper interesante porque, bueno, yo consumo varios podcasts de otras índoles, ¿no? Pero me parece súper interesante, la verdad. Así que gracias. Y es que el objetivo de este podcast del día de hoy es saber si las historias, los retos y las anécdotas que pasan en el comercio exterior se viven de manera distinta de este lado del Atlántico, qué tanto tenemos de similitudes entre los mexicanos y los españoles, aún después de la conquista, y pues hoy se lo queremos contar, ¿ves? Esas netas que importan y que exportan. Pero antes de comenzar este capítulo, por favor, si les gusta el contenido que generamos en Azafra y en Aduanetas, no olviden suscribirse a nuestros canales. Estamos en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Síganos, por favor, y desde aquí quiero mandarle un cordial saludo a mi compañero Vladimir, que está en México, y que esto es más difícil cuando él no está, porque él es el que lleva el orden y la batuta. Pero aquí estamos para iniciar un capítulo más de Aduanetas desde este otro lado del Atlántico. Bienvenido, Víctor. Gracias. Y antes de empezar en materia y meternos en los embarques, en los bookings, Sí. en el transporte, yo quisiera saber quién es Víctor Comas. Pues es una pregunta interesante, porque a veces, y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, y quizá los que nos escuchen pues también, que nuestro sector es un poco absorbente y que a veces monopoliza a todas nuestras capacidades, ¿no? Con lo cual a veces responder a esto no sabes muy bien qué decir, ¿no? Pero por suerte, en septiembre era 2 años que soy padre y eso me dio un poco de perspectiva y soy capaz de contestar, ¿no? Entonces, más allá del trabajo, soy un hombre ya de 30 años que le gusta la música, le gusta comer, le gusta pasar tiempo con sus amigos, con su familia, le gusta el deporte, como no, soy fan del Barça y lo sigo muy de cerca. Y poco más, la verdad, que diría que como cualquier chico de 30 años más, ¿no? Y es que, como bien dices, este mundo del comercio internacional te absorbe, ¿no? Sí. Y es para apasionados. Escuchaba que comentaba una persona, dejamos la piel en cada embarque. Sí, cierto. Entonces, a veces es complicado separar la parte profesional de la parte personal. ¿Cómo se desconectan ustedes de esta...? Es difícil desconectar, la verdad que todos creo que hemos pasado por etapas donde ya no solo que te lo exija el trabajo, sino que a veces de ti mismo. Ayer lo comentaba con un compañero, yo saco al perro por la noche y me llevo el teléfono y reviso si hay algún correo, que tampoco voy a poder hacer nada a las 11 de la noche, pero bueno, lo reviso, ¿no? Pero procuro, pues la forma de desconectar, pues precisamente eso, fuera de horarios,
el móvil del trabajo, si hay alguna urgencia, pues sí que la reviso, ¿no? Pero lo intento tener lejos. Cuando tengo un día de vacaciones, pues que sea de vacaciones de verdad, ¿no? Pero sí que es cierto que es complicado desconectar y también en ciertas posiciones, por ejemplo, un comercial nunca deja de ser comercial, ¿no? Y muchas veces atiendes llamadas pues estando, pues eso, de fiesta, en una comida o con quien sea, ¿no? Pero bueno, es parte del trato. Vivimos por y para los clientes, ¿verdad? Sí, básicamente. Pero ¿te imaginaste que tu vida iba a ser así hace algunos ayeres donde todavía estabas a lo mejor en el bachillerato y ibas a elegir una carrera? La verdad es que no estaban mis planes trabajar en este sector ni estudiar esto. Yo, bueno, como he comentado, me gusta mucho la música y me gustaba también en su día el mundo de la comunicación. Entonces, mi idea cuando estaba en bachillerato era estudiar publicidad o alguna cosa del estilo y caí en estudiar comercio internacional por casualidad, porque no pude acceder a esos estudios y decidí meterme en este mundillo, pensándome que era algo más de relaciones internacionales y demás, y finalmente se trataba de mover contenedores. Pero bueno, una vez entré en el sector, me enganchó, la verdad, y aquí sigo 12 años después. Y es algo muy común porque la gente asocia comercio internacional con relaciones internacionales, Sí. y una cosa es un poco más diplomática y la otra cosa pues es lo que mueve el día a día de las cosas y bienes que vienen de otras partes del Exacto. mundo, ¿no? ¿Y cómo fue ese momento? Llegaste a la universidad y dijiste, bueno, esta es la carrera que está libre, entonces voy a meterme a comercio internacional. No, mira, la verdad es que fue, pues precisamente después del bachillerato, yo en aquella época la verdad es que no brillaba por mis cualificaciones estudiantiles, con lo cual no pude acceder a estudiar publicidad. Y tenía dos opciones, o bien esperarme un año sin saber muy bien qué hacer y luego volverlo a intentar, o buscar otra cosa, ¿no? Y precisamente como a mí me gustaban las relaciones internacionales y demás, decidí estudiar comercio internacional y una vez dentro fue cuando vi que era otra cosa, pero tuve la suerte que empecé prácticas muy pronto. Y entonces vi realmente lo que era el sector, fue donde realmente aprendí y entonces decidí, pues esto es lo mío. Cuéntanos un poco más acerca de las prácticas. ¿Ese fue tu primer acercamiento al mundo real Sí, del comercio internacional? Sí. Fue, bueno, yo creo que, no sé si en México pasará lo mismo, pero en España es muy común que los becarios o las prácticas es un poco una ruleta de la suerte, ¿no? Puedes aprender mucho o te puedes limitar a ensobrar cartas y poco más, ¿no? Y yo la verdad que en mi etapa como becario tuve las dos partes. Empecé, me acuerdo, además había un montón de archivo documental que tuve que gestionarlo, además lo hice mal y me ocupó 2 semanas full time de estar archivando documentación. Pero tuve suerte de que, bueno, pues me llevé muy bien con el responsable y eso hizo que yo también me involucrara más, él también decidiera enseñarme y aprendí un montón. La verdad que me encargué sobre todo de la parte de las importaciones marítimas una vez ya estaban llegadas a puerto, todo lo que es el reclamar documentación al cliente, hacer el seguimiento, facturar las entregas. Y poco a poco pues fui cogiendo más peso, ¿no? Pero el inicio fue ese, importación, y luego también estaba un poco de chico de los recados, de pues hay que ir a la aduana a llevar esta documentación, hay que ir al PIF a esta inspección o, bueno, lo que tocara cada día, ¿no? ¿Qué es el PIF para los que nos ven desde México? El PIF, digamos que en España, cuando una mercancía pasa a inspección, puede pasar una inspección aduanera, que normalmente se realiza en terminal cuando es un contenedor o si es un grupaje en un almacén aduanero. Pero luego hay otro tipo de inspecciones, que pueden ser las de farmacia, sanidad, que esto se hace en el PIF, que es el punto de inspección fronterizo, que no deja de ser un almacén, digamos, donde también se inspecciona la carga, pero los inspectores pues, son de sanidad o de farmacia. Quiero saber, ¿cómo te sentiste en tu primer día de trabajo ya cuando cogiste un poco más de responsabilidad? ¿Qué fue para ti? Como ese contacto con el cliente, porque a veces dicen que estas nuevas generaciones evitan las llamadas, somos más por correo, un poco más de WhatsApp. ¿Cómo lo trabajaste para iniciar en este primer enfrentamiento? Sí, bueno, la verdad es que quizá no te sabría decir en qué momento hice como el clic, ¿no? y pasé a tener responsabilidad. Creo que fue algo muy paulatino y que poco a poco pues cada año iba sumando una responsabilidad más, ¿no? Y que fue algo pues que gracias a esta persona que te comentaba que me enseñó, lo viví muy natural, ¿no? No fue algo que dijera, va, ahora voy a hacer esto, ¿no?
Pero sí que quizá el clic que sí que recuerdo fue cuando empecé a tratar con clientes en el sentido de construir mi propia cartera comercial. Allí, pues bueno, te has de enfrentar a propios miedos. Yo soy una persona que, pues, soy introvertido, digamos, no soy el típico comercial de, pues, soy amigo de todo el mundo y tal. Y entonces me cuesta en ese sentido, ¿no? Y hacer el clic, el atreverse a hacer la llamada, el romper esa barrera, pues lleva su tiempo, pero al final, bueno, es muy agradecido cuando ves que te has atrevido y que has conseguido aquello, ¿no? Eso podría confirmar la teoría de que a lo mejor un comercial no se nace, se hace, y igual un profesionista a lo mejor va adquiriendo herramientas al día a día y va desarrollando habilidades que antes no tenía, ¿no? Porque a lo mejor jamás imaginaste estar frente a una cámara y un micrófono platicando de la experiencia. Cierto, sí, sí. Bueno, yo creo que en el tema comercial hay de todo. Sí que hay el típico comercial que nace y que igual que vende en el sector del transporte podría vender seguros, libros o lo que fuera. Y luego hay comerciales quizá que son más parecidos a mi perfil, que somos más técnicos, que venimos de tener un conocimiento operativo, que precisamente es la ventaja que nos da en el mercado, ¿no? El conocer muy bien lo que se vende. Entonces, hoy por hoy pudieras decir está bien, esta carrera fue la adecuada para mí. Sí, hay días que me arrepiento, también es verdad, que creo que relacionado con lo que decía de que es un sector que absorbe mucho, creo que también muchas personas en algún momento hemos pensado, oye, me voy a hacer otra cosa porque no puedo más, ¿no? Que dice, yo debería estar grabando un musical arriba de contenedores exacto. en lugar de estar coordinando los contenedores. Sí, totalmente, pero sí que viéndolo, haciendo un poco de vista en perspectiva, dices, ostras, no, realmente es un sector con muchas posibilidades, en la que se vive bien. Sí que es verdad que hay mucho trabajo, pero bueno, pues también es una ventaja, siempre hay trabajo, ¿no? Es muy fácil cambiar de empresa si por lo que sea en una empresa no estás bien o lo que sea, y en definitiva es un buen sector en el que se puede prosperar. ¿Te imaginas que los aduaneros o logísticos españoles tengamos algunas similitudes con los mexicanos? Porque a lo mejor yo pudiera compartirte que ese estrés que tú sientes, que no estás solo, que todos en México también tenemos ese mismo estrés, de que te marque el cliente a las 11 para preguntarte dónde está la unidad, que no llegó a tiempo el contenedor, que no lo han liberado de la carga, que mandamos una unidad que no era la que correspondía, y entonces creo que hay cosas que vivimos de manera similar, ¿no? Sí, yo estoy seguro que ya no solo entre México y España, sino que prácticamente con cualquier país compartimos. Creo que el sector es así a nivel mundial. Seguramente cada zona con sus particularidades, habrá zonas donde es mucho más complicado, ¿no? Pero creo que sí que ese estrés o esa dedicación que va más allá de tu horario, ¿no? Lo compartimos en todos los lugares del mundo. Oye, Victoria, ahora que eres Product Manager de una gran organización, ¿qué es lo que más disfrutas de tu rol? Porque ya pasaste una historia en ciertas áreas y fuiste ascendiendo y ascendiendo, y hoy por hoy el cargo que tienes, que es muy importante en tu empresa, ¿qué te dice? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué es lo que haces? A mí lo que hago, a ver, la verdad es que Product Manager, y hace también unos días lo comentaba con unos compañeros que se incorporaron recientemente a la empresa, y me tuve que presentar y les dije, mira, yo soy el Product Manager de la empresa, y seguramente no tenéis ni idea de lo que hago, ¿no? Porque es una posición que a nivel transitario no es muy común, ¿no? Así que hay el jefe de producto marítimo, el jefe de producto aéreo, pero es una figura que es más bien común en multinacionales o en empresas grandes y no tanto en empresas medianas o pequeñas. Al final, yo como lo veo, quizá mucha gente que nos escuche no estará de acuerdo, pero mi función es que el producto, que en este caso es nuestros servicios transitarios, sean atractivos en el mercado. Tanto por la parte de la venta como del coste, como que a nivel operativo pues, ofrezcamos un servicio de calidad, y eso pues, engloba muchas áreas, ¿no? Desde construir una red, una network de agentes internacionales que nos dé soporte, negociar con las navieras unas tarifas competitivas, guiar un poco al equipo comercial en el sentido, pues, este tráfico nos interesa, este no, o enfócalo de esta manera, ¿no? Es una posición que toca distintas áreas dentro de la empresa, ¿no? Yo particularmente lo que disfruto más, a mí lo que más me satisface es cuando viene alguien del equipo comercial y me dice, tengo entrada en este tráfico, ayúdame, y negociando con las navieras y de tal, lo conseguimos, ¿no? Es lo que más, digamos, satisfacción me genera, incluso más que cerrar yo mismo un cliente de mi cartera. Negociar con las navieras pudiera sonar algo
idealista, ¿se logra negociar con las navieras? ¿Cómo logras negociar con las navieras? Bueno, a ver, aquí es verdad, es complicado. Y con algunas directamente, claro, poco puedes negociar con un chat, ¿no? Porque hay muchas navieras que son un chat directamente. Y además desde una posición de ser una transitaria pequeña es aún más complicado, ¿no? Porque cuando tú eres una transitaria pues, de estas grandes alemanas, pues es mucho más fácil, ¿no? Entonces yo lo enfoco mucho desde la relación personal. Al final, pues hay navieras que directamente no te abrirán la puerta, entonces, bueno, pues no se insiste y ya está. Pero otras navieras se trata de construir una relación personal con el equipo que allí decide, donde se genera una confianza en el sentido de, pues si yo te pido esto y tú me lo das, pues que sepas que de verdad te lo vas a tener, ¿no? O sea, yo cuando pido algo a una naviera, está claro que a veces el cliente pues, puede decidir otra cosa, ¿no? Pero intento cumplir y aunque sea poca cosa, ¿no? Pues que vayamos creando esta relación de confianza. Creo que es la única manera desde una posición de ser una empresa más pequeña. ¿Cuáles son las principales necesidades de la empresa que le solicitas a una naviera? Que entiendo pudieran ser a lo mejor los días libres del contenedor. Mira, o tarifas. Sí, sobre todo tarifa. Sí que es verdad que en la exportación no nos cuesta tanto, porque yo creo que todas las navieras, prácticamente todas, están abiertas a negociar tráficos de exportación y sí que se pueden callar algo los días libres. Por ejemplo, en México nos solicitan mucho 21 días libres. Hay navieras pues, que ceden más, otras que les cuesta, ¿no? Donde veo más problemas es en la importación, porque precisamente pues, estas empresas grandes tienen una cuota de mercado muy, muy grande, tienen acceso a unas tarifas muy competitivas y el mercado, digamos que se ha vuelto un poco una subasta. Cuesta mucho fidelizar un cliente, hay clientes que lo son y que confían en ti y que trabajan contigo más allá de una tarifa, sino que es más como que somos sus asesores en comercio internacional, pero luego hay muchos otros que a lo mejor por $50, por $100 mueven la carga a otro transitario, ¿no? Entonces, diría que nuestro mayor reto es negociar tarifas de importación competitivas y más allá de la tarifa, pues conseguir allocation, tener espacio para cuando haya problemas, pues pre-año nuevo chino o bueno, últimamente hay problemas cada 2 por 3, ¿no? Pues tener un espacio asegurado. Eso. Oye, hablando de estos problemas, ¿cuáles crees que sean los que más afectan esta cadena logística? La escasez a veces de los equipos porque hay algún tipo de situación. Sí, a ver, muchas veces yo me acuerdo cuando el COVID, muchos clientes, bueno, nos encontrábamos que ya era difícil conseguir que te confirmaran el booking. Lo conseguías, pero no tenías confirmación de equipo. Y eso al cliente le explotaba la cabeza, ¿no? Incluso a nosotros no entendíamos. Entonces creo que lo más complicado es eso, ¿no? Cuando no consigues que te confirmen espacio, porque al final el transit time, sí que es verdad que ahora con lo del canal de Suez pues se ha retrasado, pero ya veníamos de un tiempo en el cual dábamos por hecho que se iba a retrasar la carga, ¿no? Yo tengo compañeros que trabajan en aéreo que ahora están empezando a hacer alguna cosa de marítimo y no entienden. Dice, ¿pero cómo que se da por hecho que esto se vaya a retrasar una semana? Pues sí, es así, ¿no? Y poco puedes hacer. Son esos pequeños márgenes que a veces agarramos nosotros, los logísticos, que decimos, mira, son tantos días de tránsito, pero tomando en cuenta que la autoridad pudiera tardarse tanto tiempo, entonces haces un colchón de tiempo para que ya lo das por entendido, pero a lo mejor alguien que está fuera de todo este contexto dice, es que si tú me dijiste 21 días, deben ser 21 días, ¿no? No, eso nos pasa mucho. Platícanos un poco más del canal de Suez, porque a lo mejor para nuestra audiencia en México es algo que no es tan normal escuchar, o a lo mejor no es tan común. Claro. Pero en esta parte de Europa, pues yo he quedado maravillada de la diferencia entre usar el canal y no usar el canal. Sí. Cuéntanos un poco más de eso para que ellos escuchen, porque a lo mejor estamos más familiarizados con el canal de Panamá, claro. Pero ¿cuál es el papel que juega? A ver, el canal de Suez es vital para la ruta Asia-Mediterráneo, porque al final acorta mucho el tiempo. O sea, para que tengáis una idea, a día de hoy, con los problemas que hay allí, tienen que dar la vuelta a los buques por Sudáfrica y eso alarga el transit time en unos 12-15 días, ¿no? Entonces, el canal de Suez es vital porque acortas ese tiempo. Además, pues está hecho de una forma que los buques pasan por allí muy ordenaditos, paran en Turquía, luego, bueno, siguen su ruta y es una ruta que tiene sentido, es eficaz y es ágil, ¿no?
Desde hace un tiempo pues hay problemas allí, hay conflictos pues de guerras y demás, y la mayoría de navieras, por no decir todas las conocidas, han optado por no pasar por allí, ¿no? Entonces, bueno, eso ha supuesto un incremento ya no solo de días, sino de costes. Los clientes pues, bueno, tienen que contar con eso, ¿no? A día de hoy sigue la situación igual. Hay alguna naviera que pasa por allí, que puntualmente pues deciden vamos a probar, ¿no? Pero el capitán, una vez llega a la zona, si no lo ve claro porque, yo qué sé, porque ha habido un repunte del conflicto o lo que sea, se da la vuelta. Con lo cual, a día de hoy siguen sin pasar por allí los buques. ¿Y cómo es que todos esos problemas políticos afectan de una forma el comercio internacional, ¿no? Por casualidad, ahora que fuimos a hacer unas tomas en el puerto, Sí. nos topamos con una persona que trabajó en la Marina. Ajá. Y nos platicaba sobre la ampliación de las terminales, ¿no? Y entonces, a lo mejor, cómo que no baje un recurso por algún tema político que teníamos cuando estaban independizando los catalanes, Sí. y esto, pues obstaculiza el crecimiento de los puertos y de esta forma también afecta de manera considerable pues el flujo de las mercancías, porque pues al no tener esa ampliación o no tener esa infraestructura necesaria para mejorar el comercio internacional entre su país y otros países, pues se ve afectado, que pudieran pensar que una decisión gubernamental o un conflicto internacional puede afectar de alguna forma pues a los usuarios de estos servicios logísticos, ¿no? Está claro, cualquier decisión política afecta de una manera u otra, ¿no? Desde los aranceles de Trump, ralentiza el comercio, a cualquier decisión en el sentido de, por ejemplo, ahora con la ampliación del aeropuerto, ¿no? de Barcelona. Hay mucho debate, sí o no, parece que finalmente sí. Pero bueno, está claro que eso afecta, ¿no? Si se amplía, pues quizá puede venir otro tipo de avión, se pueden abrir nuevas rutas y que Barcelona de repente tenga un servicio directo con, no sé, cualquier otro país que ahora no lo tenga, y eso fomente el comercio con ese país, ¿no? Con el puerto igual. El puerto de Barcelona yo creo que se nos está quedando pequeño. Y que Valencia, pues ahora, por ejemplo, tiene mucho más peso, ¿no? Barcelona, por ejemplo, este año ha perdido unos cuantos servicios directos con Nueva York, con Estados Unidos, y hay mucha carga, ¿no? Con lo cual, bueno, sí, las decisiones políticas afectan de pleno en nuestro sector. Oye, y ese tema no estaba en el script, pero hablando del tema de Trump, ¿cómo lo ven ustedes acá en Europa? Bueno, hay opiniones de todo, ¿no? Yo lo que diría es que bueno, él toma sus decisiones, obviamente, pero que afectan sí o sí, eso es una realidad, ¿no? En este sentido, yo conozco muchos exportadores que tienen tráficos regulares a Estados Unidos, pues que, bueno, se están replanteando encontrar nuevos clientes en otros sitios o no depender tanto de Estados Unidos porque ven que, bueno, que se puede ver afectado, ¿no? Nosotros al final, como transitarios, yo siempre lo digo, los problemas nos afectan, pero nos tenemos que adaptar porque al final somos intermediarios, ¿no? Y al final carga siempre va a haber. Si hay menos a Estados Unidos, pues tendremos más a México. O Asia, ¿no? O a Asia, exacto. Entonces, claro que nos afecta, pero afecta más al exportador, ¿no? Al cliente final. Ahorita que comentabas lo del canal de Suez, la principal función es conectar a Europa con Asia. Y en este tema de Asia, sí. Este gigante asiático que vemos todos, que es China, sí. Para España, ¿qué representa? ¿Es igual un socio comercial importante? Sí. ¿Voltean a ver otros mercados importantes como el mercado asiático? Asia, bueno, sobre todo China, a nivel de importación es nuestro mayor socio. O sea, no te sabría decir el porcentaje o el volumen de importaciones que tienen origen China, pero es nuestro mayor socio, ¿no? En ese sentido. Y creo que China también tiene un interés en nosotros y cada vez realizan más inversiones. Por ejemplo, hay una terminal del puerto de Barcelona que directamente es de, digamos, que hay capital chino allí que ha invertido, ¿no? Con lo cual es un socio estratégico. A nivel de exportación, quizá no exportamos... Bueno, hay muchos productos, carne, sobre todo alimentación, que se exporta hacia allí, pero quizá hay otros mercados donde enviamos más carga, ¿no? Pero para la importación es vital para nosotros, sí, sí. Oye, y hablamos ahorita de temas políticos, geopolíticos.
Pero también el tema de los avances tecnológicos, ¿cómo ha impactado en el comercio internacional o más bien en el transporte marítimo? Hablando de los e-bookings y la digitalización como una clave en este sector. Bueno, para mí ya es difícil imaginarme cómo trabajar en el sector cuando no había email. Yo tengo compañeros que se están a punto de jubilar y entonces ellos sí que han vivido esa etapa y digo, ostras, ¿cómo lo hacíais? ¿No? Pues con papel, boli y teléfono. O sea, que para mí ya es un avance muy importante pues, contestar emails y demás. Pero está claro que todas estas herramientas de pues, poder hacer un booking por una web, de poder ver el barco por dónde va, creo que facilitan y agilizan las cosas. También creo que es un arma de doble filo porque ayuda mucho al cliente final, nos ayuda a nosotros, agilizas procesos, pero creo que eso va camino también de convertir nuestra actividad un poco en low cost. Porque el booking electrónico va ligado a una tarifa spot a veces también. Entonces, bueno, lo veo como que estamos yendo hacia, ¿cómo lo diría? Un Ryanair o un Booking, ¿no? El booking de los hoteles, pero en nuestro sector. Que al final el cliente pueda ir, clicar y no sé en qué punto eso nos deja al transitario, ¿no? Pero en líneas generales lo veo una ventaja. Y en tema, por ejemplo, de sistemas, ¿ustedes cómo le dan seguimiento a todos los embarques? ¿Igual mediante un sistema, una plataforma? Nosotros tenemos varias herramientas. Digamos, hay clientes que a lo mejor es una partida spot o tienen un volumen que no es muy, muy grande y entonces pues le hacemos un seguimiento más por email. Nosotros vamos mirando los trackings de las navieras, webs como el Marine Traffic, donde puedes ver por dónde va el buque y entonces informamos al cliente. Pero luego para clientes más con un volumen más regular o más voluminoso, tenemos una plataforma donde ellos pueden acceder, ven sus embarques, ven pues, lo mismo que nosotros podemos ver en varias webs, ellos lo tienen todo centralizado en una única web, ¿no? Y es una forma pues que facilita mucho la vida a los clientes, ¿no? Porque más allá de que te puedan llamar y siempre hay ese trato personal, pues pueden entrar y, oye, ¿dónde está el embarque? ¿No? Pues lo ven y es mucho más ágil. Hablando de que ustedes, por ejemplo, también lidian esto de la negociación con las navieras, ¿cuáles son los principales problemas o retos a los que se enfrentan, por ejemplo, con las terminales, con la aduana? ¿De qué forma se generan costos adicionales o demoras para este sector? Aquí en la importación sufrimos, bueno, hay muchos clientes que sufren demoras no quiero decir por una mala planificación, pero muchas veces cuando se hacen... Sí, por una mala planificación, porque es importante que sepan que es importante planificar los embarques, ¿no? Sí, muchas veces hay clientes que optan por hacer importaciones con el FLT prepaid, CIF o DAP, le ceden toda la gestión a origen y se olvidan, ¿no? Ya llegará. Y luego te das cuenta que llega a lo mejor consignado a un transitario que no es el que sueles utilizar, falta documentación y eso genera muchos problemas, ¿no? Nosotros recientemente con algunos clientes hemos tenido estos problemas, ¿no? De que, bueno, como ellos no controlan el embarque porque lo hacen prepaid, llega aquí la mercancía, recibe la documentación cuando el embarque lleva 2 semanas en el puerto, de repente revisas y ves que falta algo y a lo mejor el contenedor está en Barcelona en el puerto 4 semanas, ¿no? Y eso genera, pues eso, demoras, ¿no? Hablando quiero preguntarte, por ejemplo, en México existe una figura que es abandono de mercancías, es decir, cuando los costos ya son impagables, a lo mejor los compradores, los importadores prefieren abandonar la mercancía que hacer toda la gestión para liberarla. ¿En España existe algo similar? Se puede destruir la mercancía. A la mercancía hay que darle un destino aduanero, entonces si por lo que sea no puede ser, pues o se retorna o se destruye. O sí que es verdad que cuando pasa cierto tiempo pues se abandona, pero eso también genera unos costes, ¿no? En ese sentido, yo tuve una experiencia en otra empresa donde estuve de pues lo mismo. Se nos consignó unas, creo que eran bicicletas eléctricas, donde el importador no sabíamos bien quién era. Y además me acuerdo porque de repente un día aparece en la oficina una persona, concretamente era de Turquía, hablaba en inglés, no nos entendíamos muy bien. Vengo a buscar mis contenedores. Sus contenedores están en el puerto. No, pues voy a ir al puerto. Y me acuerdo además, la naviera era MSC, se fue a las oficinas de MSC, se fue al puerto. Al final aquello se acabó destruyendo. Porque, bueno,
fue un poco caótico. Me parece chistoso porque parece que estoy viendo la misma película, pero con acento de México, Sí. del cliente que te está marcando y dice, oye, es que quiero ver qué pasa con mi carga. Y tú, pero tu carga, ¿dónde está tu carga? No, pues tu carga está en el puerto, Sí. ¿no? Ah, déjame, voy. ¿Puedo entrar con mi camioneta a la aduana para retirar mi carga? En este sentido, también se enfrentan a, por ejemplo, desconocimiento Sí. de la gente, de qué es la cuestión aduanera, que tiene que haber un despacho, un trámite, que existen personas especialistas en liberar contenedores. Sí. A ver, la verdad es que en los 12 años que llevo he visto que cada vez la gente se especializa más y tiene más conocimiento. Pero también es verdad que incluso en empresas grandes que a priori piensas, ostras, aquí el logistics manager o quien se encargue de esto debe ser un crack. Dices, ostras, ¿en serio no sabes esto, no? Porque te hacen unas preguntas o se plantean unas cuestiones que dices, ostras, no me creo que alguien como tú no entienda esto, ¿no? Pero sí, te enfrentas a clientes que, bueno, pues eso, incluso pues tienen un grupaje de 1 metro cúbico y te piden hacer, no sé, casi una misión imposible, bajar en un helicóptero y demás para hacer un transporte. Y dices, ostras, tu mercancía es 1 metro dentro de un contenedor que está en un buque de 10.000 teus. Ten perspectiva, ¿no? O con el tema de la aduana igual. Hay mucha gente que no entiende que la aduana al final es la autoridad, es el gobierno, y que contra eso tú puedes presionar al inspector, puedes enfocarlo de una manera u otra, pero lo que digan, como decimos aquí, va a misa. Es lo que... Es la ley. Es la ley, exacto, ¿no? Y eso hay gente que no lo acaba de comprender. Sí, que no entienden a lo mejor alguna regulación o algo que tienes que cumplir con la aduana y dicen, pero no habrá otra forma de resolverlo para que sea más expedito o para que sea más rápido. ¿Y qué son ese tipo de cosas que les llegan a preguntar? Por ejemplo, a nosotros nos han llegado a preguntar de, oye, ¿y sí necesito factura para importar? Y tú dices como que... Sí, a nosotros, bueno, más que preguntar, hay clientes que se piensan que nosotros conducimos los barcos porque se ha retrasado un día. ¿Por qué? Por favor, haz todo lo posible. Yo no puedo, o sea, por mucho que sople, el barco va a tardar 1 día, 2 o los que tenga que tardar, ¿no? No tengo poder de decisión allí. Con la aduana igual. Yo me acuerdo, hay comerciales que son muy hábiles y que le hacen creer al cliente que tienen una relación con los inspectores. Y me acuerdo de una anécdota, teníamos un contenedor encallado, no había manera, el inspector. Y me acuerdo que yo presionando con la aduana, junto con el departamento, conseguimos que se liberara. Al cabo de 2 semanas. Y el comercial llamó al cliente, ayer fui a comer con el inspector y ya conseguí... O sea, al cliente al final hay 1000 historias que se le cuentan que bueno, que te has de enfrentar a eso con ingenio y como puedas, ¿no? Pero sí, hay clientes que eso, pues desde que se piensan que conduces el barco, que se piensan que tú eres la aduana, directamente que les engañas, ¿no? Pues recientemente nos ha pasado algún cliente que tú le estás gestionando y él paralelamente, digamos, ha contactado con la naviera y le dice, oye, mi transitario me está diciendo esto, ¿es verdad? Oye, si no confías en mí, pues no trabajes conmigo, ¿no? Pero yo no te quiero engañar, ¿no? Y además, volviendo a lo de antes, con las herramientas digitales que hay ahora, poco se puede engañar al cliente, ¿no? Porque antes quizás sí que podías decir... No lo han desconsolidado, claro, ha bajado no lo han desconsolidado, o el buque está fondeando, ¿no? Y a lo mejor simplemente es que ya sabías previamente que había un retraso. Ahora se meten en la web del puerto y lo saben, ¿no? Con lo cual no hay mucho margen para mentir. Y es que te dejan en una situación en la que te presionan, pero tú ya no tienes a alguien más a quien presionar Sí, claro. y hay cosas que se salen de tu control absoluto para poder gestionar las cargas para que sean mucho más rápidas de lo Claro. que espera el cliente. Y Sí. es obvio que el cliente pues lo quiere para allá, ya, ¿no? Y en ese tema de que me comentabas, por ejemplo, que también nos pasa mucho en México, ¿no? De estos departamentos de importación en las empresas, también es importante que se capaciten para que tengan más empatía del proceso, ¿no? Sí, porque al final, y sobre todo a nivel aduanero, nosotros está claro que más allá de transportar, procuramos siempre dar una asesoría o ser un gestor que va más allá de transportar, ¿no? En plan, tengo dudas, la partida arancelaria, ¿cuál sería? Vale, nosotros te ayudamos. Pero el cliente, yo creo, que ha de tener conocimiento sobre su propio producto, ¿no? Entonces no puede ser, traigo esto, ¿no? Dime qué partida es. Yo te lo digo, pero ¿en serio no sabes qué es lo que estás trayendo?
O sea, en ese sentido, luego hay empresas que sí que lo hacen muy bien, ¿eh? Hay empresas que te lo dan directamente, te dicen, la partida es esta, y no te salgas de aquí, todo muy... Hay de todo, pero sí que es verdad que en líneas generales hay un poco de desconocimiento y se delega mucho en el transitario. Y nosotros decimos, bendito sea el cliente que manda toda la información en un solo correo. Eso ya es genial. En un solo correo y con todas las referencias correspondientes es lo ideal. Luego hay clientes que en un mismo correo, documentación de 3 embarques distintos, te cambian el asunto del email. Adivina cuál es la factura que corresponde a este Exacto, embarque. exacto. Hay clientes que son muy caóticos. También creo que también viene dado por una sobrecarga de trabajo. Hay muchas empresas, y también ocurre en nuestro sector, que una sola persona lleva un volumen de trabajo que no es comprensible, o que quizá en otros sectores, yo me acuerdo en la pandemia, compartí durante un tiempo vivienda con un amigo que trabaja en otro sector, y una vez me acuerdo que hizo un comentario de, ostras, hoy tengo muchos correos por leer, tengo 20 correos. Y yo pensé, ostras, ojalá yo tuviera 20 correos, ¿no? Yo al día me entran, ay, chiquito. Exacto, me entran, yo qué sé, 300 correos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Mientras los contenedores navegan en un océano, nosotros navegamos en un mar de correos Exacto. electrónicos y Sí, mensajes sí. de WhatsApp, ¿no? Totalmente, sí, sí. Ya no solo correos, sino WhatsApp, llamadas, Teams, de todo. Ahorita que estamos platicando, pues hablamos del cliente, hablamos del transitario. Hay varias áreas que son claves en esta cadena logística del traslado de las mercancías de un punto a otro. Para ti, ¿cómo podemos lograr esa comunicación entre el cliente, el transportista, la autoridad? ¿Qué consejos nos puedes dar en ese sentido? A ver, yo creo que lo que es vital es actuar siempre desde la transparencia y generar relaciones de confianza, tanto con proveedores, como he dicho antes, como con el cliente. Al final, el cliente, si trabaja contigo, tiene que ser porque confía en tu buen hacer. Y entonces se tiene que dejar asesorar, y tú también tienes que hacer ese trabajo pues que va más allá, ¿no? Hablábamos antes de que mi generación y la generación pues más pequeña le tiene miedo al teléfono. Es una realidad y es una pena, porque estamos todo el día enviando unos mensajes que van muy bien, pero el teléfono ayuda mucho porque fortalece esas relaciones. En una llamada pues se hablan las cosas de otra forma, la comunicación es más fluida, y creo que es vital para construir estas relaciones con los clientes, ¿no? Creo que la clave es esa, construir relaciones de confianza con los clientes para que todo vaya fluido, y luego ser muy ágil o, como lo diría, revisar bien con qué proveedores se trabaja. O sea, todos sabemos pues, que si trabajamos con cierta naviera vamos a tener ciertos problemas de comunicación, ¿no? Pues evitémoslas si podemos. Con los partners, con los agentes en origen, pues cada casa, ¿no?, sabe lo que tiene. Pues intentemos siempre buscar la mejor opción, o hablemos directamente con el cliente. ¿Qué prioriza? ¿Servicio, precio? Y de esta forma pues se enfoca de una forma u otra, ¿no? Eso es clave, ¿no? Nosotros también lo contemplamos, el análisis del riesgo principalmente, pero también el ver, oye, si vas a sacrificar la atención o el tiempo de traslado por el costo, pues a lo mejor te recomendamos que trabajemos con esta naviera o esta terminal. Si lo que te interesa es que llegue en punto, a lo mejor te va a salir unos pesos más caro, pero nos vamos por este otro lado. Y al final del día, creo que es en lo que nos convertimos, como un coach de embarques, ¿no? De decirles, eso es lo que más te conviene, pero te voy a dar este abanico de opciones, y tú vas a elegir tu traje a la medida, ¿no?, para el cliente. Es que yo creo que respondiendo a esto y relacionado con lo que antes comentábamos de las herramientas digitales, el papel del transitario va en esa dirección. Al final, el cliente que trae 2 o 3 contenedores al año puede ir a la web de alguna naviera, buquea, tiene el precio, le pueden hacer el despacho de aduanas y le pueden hacer todo, ¿no? Y quizá para ese tipo de clientes que no trae una mercancía que sea muy complicada a nivel aduanero, es una buena forma de proceder, ¿no? Y creo que el papel del transitario es más de asesoría, de gestión, de coach, ¿no?, como has dicho, para clientes pues, que quizá tienen un volumen mayor o que importan una mercancía pues, que se tiene que tratar de una forma especial, ¿no? Hemos hablado de esta palabra transitario, y a lo mejor tú y yo la entendemos porque a lo mejor ya estuve visitando a algunos colegas, pero explícanos cuál es la función de este personaje, de esta definición de lo que es el transitario en España, para que nuestra audiencia sepa
¿A qué nos referimos cuando hablamos de los transitarios? A ver, transitario no deja de ser un freight forwarder. En España se le llama transitario y esto es, no sé si es una leyenda urbana o es la realidad. Yo lo he escuchado de varias personas y me cuadra bastante la... ¿Con vinos o sin vinos? Diga. De las dos formas, pero me cuadra bastante la explicación. Y es que en España durante un tiempo hubo una dictadura y al inicio de esa dictadura, durante un tiempo, España, bueno, ese régimen adoptó a la autarquía como sistema, digamos, de comercio. Digamos que no se importaba mercancía, sino que se procuraba autoabastecerse con la propia producción, salvo ciertas cosas que en España no se producen, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que por España las mercancías transitaban. Es decir, de Portugal pasaban por España, pero no se importaban, o de Francia. Era todo tránsitos. Y las empresas que se dedicaban a esto pues se empezaron a llamar transitarios porque lo que hacían eran tránsitos. Pero no dejamos de ser un freight forwarder de cualquier, como hay en cualquier otro país, ¿no? Hacemos gestión de transportes marítimo, aéreo, terrestre, aduanas también, almacén, no, hay de todo, ¿no? Interesante saber que el origen histórico Sí. a la realidad que yo imagino que esos transitarios de hace algunos años jamás se imaginaron estar como están ahora. Claro, hay muchas empresas que empezaron haciendo pues eso, esos tránsitos, luego aduanas, y ahora se han hecho mucho más grandes y hacen de todo. Sí, sí. Y esas son las grandes, a lo mejor, multinacionales y que empiezan a tener eso que tú dices, que entre más embarques tienes, mayor poder de decisión tienes para negociar con alguna naviera, con algún agente aduanal. Aquí, ¿qué papel juega la aduana? Porque entendemos que a lo mejor nosotros en México tenemos una aduana un poco más restrictiva, un poco más, pues a lo mejor con otro tipo de infraestructura que nos toma un poco más de tiempo liberar un despacho. Para darnos una idea aquí, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo promedio para liberar un embarque? Aquí un embarque que sea una mercancía, una commodity no muy complicada y que a nivel de la terminal se haya descargado el contenedor del buque en tiempo y demás, no tiene por qué llevar más de un día. Lanzas el despacho de aduanas y si todo está bien, al día siguiente o en el mismo día tienes el levante y ya está. Luego el problema está en que hay navieras que te piden un preaviso de 48 horas para la entrega y demás, ¿no? Cuando hay una inspección, un canal rojo o una inspección documental, ahí ya la cosa se encalla un poco más, ¿no? Y en ese sentido creo que la aduana española es poco ágil. Es poco ágil. De hecho, nos encontramos con algo curioso y es que a nivel europeo compartimos un código arancelario y unos aranceles y demás, pero cada aduana tiene su particularidad. Tenemos muchos clientes que, aun entregándose la mercancía final en España, deciden ir a Rotterdam, porque allí, pues, en principio son más flexibles, hay ciertos controles pues, que o no los exigen o no lo sé exactamente cómo funcionan, ¿no? Pero creo que nos falta un poco de agilidad a nivel aduanero. Hablando ahorita ya de la fotografía completa de lo que es la Unión Europea, que pudiéramos nosotros pensar que, bueno, todos trabajan como nosotros, a lo mejor en México, también pudiera ser así, ¿no? O sea, tenemos todas las aduanas y a lo mejor una aduana fronteriza trabaja muy diferente que la aduana del puerto o el aeropuerto, o a lo mejor incluso las aduanas fronterizas pues no trabaja lo mismo, no sé, Laredo que Tijuana. Aquí en Europa también sucede eso, ¿no? Sí. Pero también, por ejemplo, me comentaban, en España es un país que tiene ciertas regulaciones para las mercancías, que a lo mejor cuando entran por Rotterdam no tienen esas mismas restricciones, entonces prefieren ingresarlo por ahí, pero al momento de trasladarlo a España, pues si lo ven en el anaquel, pues tendrían que tener esas regulaciones que tienen para el país, ¿no? No sabría decirte. En nuestro caso, los clientes que deciden ir por Rotterdam para evitarse todos estos problemas, luego no se los encuentran, porque despachan con un representante fiscal en Países Bajos y a nivel aduanero ya digamos que allí muere el tema. Luego traen la mercancía en camión hacia aquí, España, y ya lo pueden comercializar, ¿no? Nos pasa mucho con juguetes, con alimentación en algunas ocasiones. Aquí, pues sí, la aduana es bastante estricta. Al final, con este tipo de mercancías, yo también encuentro que está bien que haya unos controles, porque al final, pues, los juguetes son para los niños, la alimentación es lo que nos metemos en el cuerpo, con lo cual está bien que haya unos controles, ¿no? Pero sí, hay muchos clientes que optan por enviarlo por otra vía que es más flexible.
Cuando hablas de que es un poco más lento, porque a lo mejor tú dices es un poco más lento y nosotros en México podríamos decir, no, pues le va a tomar como un mes. Y a lo mejor tú estás diciendo es un poco más lento porque en lugar de tomarme un día me toma 3, ¿no? 3 no, un mes tampoco. Podría darse, que un mes... yo he visto cosas de juguetes que se han alargado mucho y que al final tú traes todo el contenedor, te tiras unos días revisándolo y al final te dicen, pues mira, esta parte tiene que destruirse y esta otra la puedes comercializar. Entonces, bueno, ya aún se complica más la cosa, ¿no? ¿Hay comunicación entre las autoridades aduaneras y los demás actores o es Sí. a puerta cerrada? ¿O sí, cómo funciona acá? Aquí, digamos, el despachante de aduanas es quien puede comunicarse con la aduana española, ¿no? Entonces, en el momento que algo se complica, el despacho no sale verde y hay inspecciones o demás, el diálogo es entre esas dos partes. Luego tú con la naviera hablas si tienes que posicionar el contenedor en la terminal o tienes que pasar escáner o lo que sea, pero el diálogo es entre el aduanero y la autoridad aduanera. Me hablabas de despachos de 24, máximo 48 horas. Decías que en un solo día puede llegar, o sea, bueno, más bien llega el buque, descargan los contenedores Sí. y entonces no hacen, me decían algunos agentes aduanales, es que nosotros no hacemos citas para previos, ¿no? Porque en este sentido, para la agente aduanal en España no hay una responsabilidad solidaria, como en México, que los agentes aduanales tenemos una responsabilidad solidaria con el importador. Vale. Entonces decía, si el cliente trae algo extra o trae mal la carga, pues no es responsabilidad del agente aduanal. Entonces esto facilita también mucho el tema de que, pues como no voy a tramitar una cita para ir y revisar la mercancía porque no voy a hacer un previo, pues todo esto es un poco más ágil, ¿no? Sí, sí, aquí, digamos, se puede complicar la cosa o se pueden alargar los timings si el cliente no te ha facilitado la documentación o en el momento que sale el despacho con inspección o lo que sea, el cliente no es ágil en enviarte los requerimientos que te haga la aduana, ¿no? En cuanto a la responsabilidad, es del importador. El despachante actúa como intermediario, pero al final quien manda es el importador y es sobre quien recae la responsabilidad. Estos recintos fiscales en el tema de transporte, por ejemplo, pues para México, no sé, el operador que va y carga el contenedor tiene que tener un gafet y este gafet se vincula con el documento. ¿Cómo funciona aquí esas pues cuestiones de seguridad para el acceso al ingreso a las terminales, a la aduana y todo esto? No te sabría decir, bueno, yo cuando empecé en el sector, que hacía un poco de todo, cuando tenía que ir a las terminales a una inspección, sí que te piden pues el DNI, que es, no sé cómo lo llamáis en México, pero es bueno. Sí, la identificación Exacto, oficial. Sí. Ajá. Tenías que ir con un casco por seguridad y con una acreditación del puerto de Barcelona. Más allá de eso, no te pedían nada más. Para ir a la aduana, lo que es el edificio, pues también pasabas un control de seguridad, identificación y demás. Los transportistas que van a recoger carga, realmente no desconozco qué trámites han de seguir. Sí que es cierto que para poder retirar un contenedor tiene que haber un documento que acredite el destino aduanero de ese contenedor. Sea un levante de importación porque se ha despachado, sea un tránsito, un DVD o lo que sea, ¿no? Pero sin un documento que justifique o muestre cuál es el destino aduanero, el contenedor no se puede retirar. Ahorita a veces como que medio me voy y vengo, ¿no? Entonces estaba pensando ahorita lo que comentabas cuando entra la mercancía por Rotterdam, ¿cómo son las fronteras para la Unión Europea? Es decir, sale la carga de algún otro país de Europa y en la frontera con España hay carriles de carga, no hay aduanas, es acceso libre. ¿Cómo funciona? Mira, recientemente yo he ido mucho a Francia y la frontera es casi no la notas, ¿no? O sea, sí que hay como una especie de peaje, pero no, digamos, no es una frontera real. Supongo que si en algún momento hubiera algún problema, sí que notaríamos que hay una frontera real, ¿no? Pero hay libre circulación entre los países miembros, ¿no? De hecho, también me pasó recientemente que estuve en Suiza, que no es de la Comunidad Europea, y también vi que la frontera con Francia, digo, ostras, sí, aquí no hay control alguno. Control ni migratorio ni de mercancías. No, supongo que en algunos otros puntos, pues supongo que sí que lo habrá, pero no. Para hacerte una idea, en Andorra, que es un país muy pequeñito que hay también entre Francia y España, ahí sí que veo una frontera más visual, ¿no?, que la que pueda haber entre Francia y España.
Es increíble, ¿no? Cómo toda la Unión Europea pues está unida, como dice el nombre, Sí. pero con sus pequeñas particularidades de cada país, ¿no? Sí, cada país tiene sus particularidades, sobre todo lo notamos en el tema de las aduanas que comentaba, ¿no? En Rotterdam pues actúan de una forma distinta a la que lo hacemos aquí, y luego está pues la forma de trabajar de cada país, ¿no? Somos quizá Italia, Portugal, España, algunas partes de Francia compartimos cierta manera de hacer, pero nada tiene que ver con cómo trabajan pues, en Alemania, en Holanda o en otros países, ¿no? Somos muy distintos y parecidos a la vez. Sí, y seguramente también tenemos algunas similitudes nosotros en los documentos que solicitamos al cliente, en el tipo de la operación, de cómo funciona desde que haces el booking, desde que se prepara el documento para la importación, se hace el despacho y todo esto. Pero ahora que estás como Product Manager, ¿cómo logras, por ejemplo, a veces nos pasa, ¿no? Los que vendemos, vamos y ofrecemos un servicio, hablamos con el cliente, le ofrecemos, en México decimos las perlas de la Virgen, y luego ya traes al cliente a casa. ¿Cómo contagias a la gente ya de la operación, ¿no? De que, oye, te traje aquí este es mi nuevo aportación a la empresa, cuídamelo para que no se vaya. ¿Cómo hacen este intercambio entre, bueno, ya logré traer el cliente, ahora cómo...? Yo en ese sentido de decir que hago una cosa muy mal y que estoy aprendiendo a dejarla de hacer, y es que como yo vengo de tener un pasado operativo, yo intervengo mucho. O sea, yo cuando traigo un cliente nuevo le pido al equipo que me mantengan copia de los correos, si veo algo que no me meto y contesto. Y eso realmente no está bien porque has de confiar en tu equipo, ¿no? Y poco a poco lo consigo, ¿no? Entonces yo creo que la forma al final es hablar con el equipo operativo, explicarle bien. O sea, no que llegue el primer embarque y venga, oye, este es un cliente nuevo, apáñate. No, hagamos un SOP o quizá no hace falta, simplemente hablemos. Oye, pues este cliente que sepas que tiene este volumen, estos tráficos, estas particularidades, cualquier cosa me llamas, ¿no? Hacerlo todo más sencillo, pero que haya esta comunicación. Sí, porque yo siento que me habrá pasado en algún momento que cuando no lo sueltas, entonces sigues cargando con el cliente nuevo y eso te quita tiempo para jalar otros clientes, porque el cliente dice, no, me voy a ir con el que está más arriba porque seguro él me va a resolver primero que el resto del equipo, ¿no? Sí, totalmente. Yo a mis clientes sí que es verdad que soy en la parte de las ventas, soy alguien que está muy cerca de los clientes. O sea, sí que poco a poco estoy consiguiendo delegar más en el equipo operativo, pero a mí no me molesta que el cliente me llame para preguntarme algo operativo. Quizá luego le digo, oye, pues llama a tal persona y tal, ¿no? Pero creo que también es una forma de estar en contacto con el cliente, que no se olviden de ti, que tú tampoco te olvides de ellos, porque a veces hay clientes pues, que con el día a día no te acuerdas, ¿no? Y en definitiva, eso. Ahora que estás en esta posición, y ya me has comentado algunas particularidades, ¿cuáles crees que sean las habilidades claves que debes de desarrollar para poder realizar bien el trabajo del día a día? Yo creo que es vital tener una base operativa, no en el sentido de saberlo hacer, sino de conocer cómo funciona. Creo que eso te da una visión y te ayuda a entender muchas cosas y a plantear las cosas de otra forma. Has de ser alguien pues, que se sepa poner en el lugar del otro, porque al final has de entender que la naviera, pues si vas con un tipo de tráfico no te va a atender, que el cliente te va a pedir unas... O sea, has de ser alguien que entienda todas las partes, ¿no? Que entiendas al cliente, que entiendas a la naviera y que entiendas al comercial. Al final estás en medio de todo, ¿no? Y creo que esa es la habilidad más clave. O sea, a poder ser que alguien que esté en una posición como la mía haya pasado por todas las posiciones posibles dentro del área, ¿no? Como es mi caso, yo he hecho de operativo, de comercial, ahora en producto, pero he tocado un poco de todo y eso me da una visión que me ayuda mucho. Excelente. ¿Qué consejos le darías, por ejemplo? Nos siguen en el canal muchos jóvenes estudiantes y que apenas van a hacer sus prácticas o van a estar de becarios. Si quieren dedicarse al tema del transporte marítimo o en general al transporte o al forwarder o transitario, ¿cuáles serían los 3 consejos que les darías? O sea, yo creo que el consejo principal y que imagino que sirve para otros sectores es que realmente tengan ganas. O
O sea, yo me acuerdo cuando empecé las prácticas que yo lo que quería era que me contrataran. O sea, yo hacía las prácticas para aprender, pero con la intención de, ostras, ojalá les guste y me acaben contratando. Y ahora veo mucha gente que empieza prácticas simplemente como un trámite que he de hacer para cumplir con mi currículum estudiantil, ¿no? Sin la intención de quiero quedarme o me gusta realmente esto. Entonces creo que hay que tener ganas, hay que implicarse. Es verdad que a veces es complicado porque no muchas empresas ayudan a crear este caldo de cultivo que fomente la implicación, ¿no? O el ir un poco más allá, pero creo que si de verdad te gusta el sector, has de dar un paso más allá, querer aprender de todo y en definitiva eso, tener ganas, porque es un sector que al menos en España, si vas más allá, podrás prosperar a nivel de posición, económicamente y bueno, y tener acceso, no sé, yo no me imaginaba, pues, no sé, estar aquí o, por ejemplo, estar reunido con ciertos tipos de cliente o viajar para cerrar un trato. Y este sector te da esas oportunidades, pero insisto, si vas un poco más allá y realmente quieres eso. Víctor, ha sido un placer realmente tenerte aquí con nosotros. Algo que quisieras compartir con nuestra audiencia en México, ¿cómo crees que pudiéramos llevar a otro nivel la relación entre México y España a nivel comercial? Tantas cosas que pudiéramos platicar, ¿algo que quieras aportar más para nuestra audiencia en ese sentido? Yo creo que la relación México-España es buena y cada vez va más, al menos en la empresa en la que estaba antes y en la que estoy ahora, veo que cada vez hay un aumento de volumen entre México-España, España-México, y que sobre todo tenemos una lengua común, ¿no? Que nos permite pues, entendernos muy fácilmente, más allá de que aquí se diga transitario y en México pues, freight forwarding o agencia aduanal o como sea, ¿no? Yo una cosa que creo que sí que planteo, no sé quién debería hacerlo, ¿no? Pero hay muchas navieras que están, no sé si subvencionadas o tienen el apoyo de gobiernos, ¿no? Todos sabemos, hay navieras que detrás tienen al gobierno chino, hay navieras que tienen al gobierno francés. Y a mí lo que me sorprende es que el gobierno de España o conjuntamente con gobiernos de Latinoamérica no hayan sido capaces de construir o de fomentar una naviera que conecte pues, a los dos sitios, ¿no? Porque hay mucho a carga y creo que sería algo interesante o al menos algo a plantearse, ¿no? Y no sé, creo que sería bien para aún fomentar más estas relaciones. Sí, porque aparte he visto que en España cada vez vemos más productos mexicanos y cada vez vemos más productos latinoamericanos y pues hay algo, ¿no? Que claro. Yo creo que es la relación comercial histórica, ¿no? México y España desde los tiempos de las Indias, ¿no? Pues bien, Víctor, ¿alguna anécdota que quieras? Tenemos para compartir de que alguna misión imposible que hayas dicho, hoy sí me la rifé, como decimos en México, y lo logré superar de algo que fuera una misión imposible en el sector? Yo, mira, me acuerdo, llevaba, bueno, poco tiempo no, llevaría 4 años en el sector y teníamos, bueno, unos contenedores que eran material promocional y con las promociones siempre ocurre que hay como un deadline que si te retrasas el importador tiene que pagar unas penalizaciones o directamente ya no quieren la mercancía. Y me acuerdo que, pues no sé qué ocurrió, que había un retraso de 2 semanas. Tuvimos que cambiar el puerto de destino, me acuerdo que era Barcelona y al final dijimos que fuera Algeciras. Luego en Algeciras no sé si hubo una huelga de estibadores. Bueno, me acuerdo que yo soñé con esos contenedores y que me desperté incluso mareado, pero no sé cómo, presionando la naviera. Obviamente por suerte, porque no dependía de nosotros, conseguimos que llegaran los contenedores. Pudimos hacer un transporte urgente a Madrid, que era el destino final, pero como esta historia, pues muchas, ¿no? Cada año hay unas cuantas de estas. Y bueno, vives con eso, ¿no? Es lo que decía, al final es un sector que monopoliza mucho tu capacidad y a veces cuando no hay estos problemas, pues también estás pensando en he de cotizar esto, he de responder aquello o lo que sea. Si pudieras reducir en pocas palabras, ¿qué es lo que más te apasiona de este mundo laboral del logístico y el comercio internacional? Pues seguramente el conseguir estos imposibles, o a veces no hace falta que sea un escenario tan dramático o tan imposible, ¿no? El hecho de que un comercial te plantee un reto y que gracias a tus conocimientos o a las relaciones que has construido lo consigas, ¿no? Es lo que más disfruto. Pues, Víctor, de verdad que muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia, tu visión en estas netas que literalmente cruzan el Atlántico
ha sido muy valioso para nosotros tenerte con nosotros esta mañana. Seguramente nuestra audiencia en México va a tomar a bien toda la experiencia que nos has compartido y pues seguiremos teniendo dudas y esperemos seguir teniendo contacto y que no sea el primer episodio que grabemos juntos y quizás regresemos después y nos sigas contando cómo ha ido creciendo tu vida laboral. Genial. Oye, pues muchas gracias y la próxima la hacemos en México. Sí, claro que ahí te vamos a estar esperando con un tequilita para ir soltando más la lengua como le hacemos. Es peligroso eso. Sí. Pues muchísimas gracias a todos por sintonizarnos una vez más aquí en su podcast favorito de aduanas, Aduanetas, donde decimos las cosas sin filtros. Agradecemos que nos sigan en todas nuestras plataformas. No dejen de dar suscribir en YouTube, seguirnos en Spotify, en Instagram, en Amazon Music, en TikTok y estamos en Facebook también. Y no olviden sintonizar nuestro próximo episodio. No se pierdan de vista nuestro canal porque seguiremos entrevistando gente muy interesante como nuestro amigo Víctor desde España. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Bienvenidos a Aduanetas, donde se cuentan las netas que importan y exportan. Aquí conocerás lo más relevante del comercio exterior para vuestro día a día. Con nuestros invitados especiales desde Barcelona, España. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aduanetas. Oye, ¿y todavía sigues tocando la guitarra? ¿O qué tocabas? ¿Qué instrumento tocabas? ¿O solo cantabas? Sí, mira, yo empecé, es que esto también, yo empecé tocando la batería. Me gustaba mucho la percusión y demás. Hasta que hubo un día que dije, a mí no me gusta estar detrás del escenario, me gusta estar delante. Y me compré una guitarra sin tener ni idea. Pero bueno, por YouTube y demás fui aprendiendo y no es que sea ni mucho menos un virtuoso de la guitarra, pero sí que me dio pues, por componer, por cantar un poco y ahora lo he dejado porque, bueno, yo tuve un par de bandas musicales, ahora ya no toco, pero con mi hijo a veces pues sí que cojo la guitarra y le toco alguna canción y a él le gusta y es el único contacto que tengo a día de hoy con la música. La audiencia. Sí. Pero me gustaría retomarlo, la verdad. Oye, entonces, ¿y para tu hijo qué preferirías? ¿Que fuera logístico o músico? Lo que él quisiera, que supongo que, a ver, quizá le atraería más la música, ¿no? Tiene más glamour o es, no sé. Pero no sé. Ahora le gusta mucho, ahí sí que en ese sentido le estoy adoctrinando un poco y le doy una pelota de fútbol y le enseño a chutar. Y, bueno, es el próximo jugador del Barça. Sí, el próximo Lamine Yamal. Oye, ¿y aquí en España sí ubican qué es lo que hacemos? Porque en México a veces no ubican qué hace el transitario, el agente aduanal, Si lo ubican los clientes. Sí, no, ubica la gente en general. Por ejemplo, ¿saben qué es lo que hace un doctor? Y todo el mundo sabe que hace un doctor, que hace un maestro, pero pocos no. Aquí la gente no sabe, no. Igual piensa que llegan las cosas por arte de magia de un sitio a otro. Claro, yo cuando les digo, trabajo en transporte marítimo o en transporte... ¿llevas un camión? No. Al final siempre lo acabo resumiendo administrativo o en una oficina, porque es que si no la gente no sabe. O en un almacén o... en marítimo trabajas en el puerto. Digo, no. ¿No? Eres marinero. No, estoy en una oficina en el centro de Barcelona o antes en el aeropuerto. Vale. ¿Sabes? La gente no... Sí, como que no eres doctor, no eres maestro. Exacto, no se identifica bien. Sí. Sí. Pues muchas gracias, Víctor. Gracias a vosotros.